Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada en que se anuncia ya el invierno, estamos preparando el Huetripantu, estamos preparando me parece que esto es el solsticio o el equinoccio, pero cualquiera sea la fiesta pagana o no pagana, religiosa o no religiosa, de pueblo originario o criolla, cualquiera sea la fiesta a la que nos acercamos, tenemos nosotros, como siempre, el apoyo y la conducción de esta verdadera bestia de las comunicaciones. Este, no sé, ha recibido tantos apelativos, sobre todo en el último tiempo, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, Gustavo. Yo no creo haber recibido tantos apelativos en el último tiempo, al menos, ¿Ya? comparados con los apelativos que ha recibido usted, Ajá, pero estoy, digamos, bien aperado de apelativos. muy bien, Acá, en este lado, estamos con un día medio soleado, ya, tenemos 19 grados, bien. la brisa tranquila, todo perfecto para jugar a las paletas en la playa Para el inicio del verano en el hemisferio norte. y relajarse un poco, así es. Sí. Yo he sabido que ustedes están pasando por algo de frío. Mucho frío hay acá en este hemisferio y bueno, y tenemos un invitado, estamos en esta oportunidad en un Humanamente Hablando y tenemos un invitado que ya ha estado muchas veces acá, un amigo del programa, es el compañero Felipe Portales. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué estamos con Felipe Portales? Se preguntarán. No, hay una nota que salió en la prensa, salió en el Porteño, por supuesto, que ha provocado airadas reacciones en distintos circuitos y tiene que ver con la relación entre la concertación y la figura de Pinochet. La figura de Pinochet no es simplemente aquel que encabezó el gobierno dictatorial desde el 73 a 1990, sino que la figura de Pinochet sigue convocando hasta el día de hoy probablemente los más profundos debates políticos y las mayores alusiones a los sentimientos democráticos en nuestro país. Podría decirse, paradójicamente, de que la concertación tenía como en su sangre, en sus vísceras, ¿no? en su energía vital política, el caudal del profundo sentimiento antipinochetista que subyace, digamos, en el pueblo en Chile. El repudio a la dictadura encarnado en la figura de Pinochet, que es un demonio político no solo en la frontera de nuestro país, sino que en todo el mundo. No olvidemos, Sergio Risenberg, un caso de un soldado ruso que reclamó haber sido ofendido por haber sido tratado por un superior como Pinochet, lo que revela la manera como la figura de Pinochet trascendió las fronteras del país y al día de hoy, con el ascenso y crecimiento electoral del Partido Republicano, como ya lo tratamos en el programa anterior, el consejero constitucional Luis Silva se refirió a él como un estadista o como un gran estadista probablemente, con lo que reavivó este sentido pinochetista que existe igualmente también en el país. Y para tratar sobre este tema específicamente y sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la concertación y lo que hizo Pinochet, que es una cosa, y la otra, la imagen de Pinochet, es que estamos con Felipe Portal. Felipe, ¿cómo te aproximas a este tema? Es muy triste decirlo, ¿ah? Pero yo creo que los hechos hablan por sí solos. El Chile actual es el Chile diseñado por la dictadura. La gente a veces no sabe que la dictadura, en estricto rigor, se acababa sí o sí, ganara o perdiera Pinochet. Había una constitución permanente. Y claro, era evidente que no era lo mismo que ganara o que perdiera, pero paradójicamente, para la derecha al final fue mejor que perdiera. ¿Por qué? Porque si hubiese ganado Pinochet el plebiscito del 88, no habría sido capaz, por supuesto, de legitimar lo que vino después. O sea, el mismo proceso de la constitución permanente, con Congreso y todo, no habría sido legitimado eso en absoluto. Quizás habría rebrotado con mayor fuerza la oposición violenta, etcétera, etcétera. Entonces, paradójicamente,
la derrota electoral de Pinochet fue muy favorable para la derecha, sobre todo considerando que el liderazgo de la Concertación se derechizó, y eso lo reconoció el propio Benninger, el famoso, mayor ideólogo de la Concertación, que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación llegó a una convergencia, lo llama él, con la derecha. Pero si uno ve el Chile de hoy, ¿qué es lo que es el Chile de hoy? El Chile de hoy es con plan laboral, es con AFP, es con ISAPRE, es con ley minera, es con universidades privadas con fines de lucro, es con la LOCE transformada en LEGE, maquillada con LEGE, es el sistema tributario que permite la ilusión de los más ricos, es un sistema de unificación a las grandes empresas forestales, es un sistema que ha minimizado absolutamente el poder de los, ha mantenido, digamos, la minimización del poder sindical, vecinal, cooperativo, de los colegios profesionales y técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Chile de hoy es el que fue proyectado por la dictadura. Es muy triste decirlo, pero es así, o sea, por donde uno lo mire. Claro, evidentemente que hay que agradecer que ya se acabó la CNI, en fin, todas las peores violaciones de derechos humanos, pero desde el punto de vista estructural, económico, social, cultural, incluso político, la constitución actual que tenemos, absolutamente maquillada y asumida por Lagos, y eso es lo más triste, es la constitución del 80. O sea, por donde uno mire la postdictadura, es el proyecto que dejó la dictadura. Es así, si no hay por dónde, no hay por dónde, incluso más. Los gobiernos de la Concertación profundizaron una serie de aspectos cruciales del modelo económico y social. Profundizaron las privatizaciones, terminaron con los medios de comunicación de centro izquierda, los exterminaron virtualmente a través de la discriminación del avisaje estatal. Al año 90 había cualquier cantidad de medios de centro izquierda. Para mucha gente que joven estaba el APSI, el Análisis, el Hoy, en la época, el Fortín Mapocho, el Pluma y Pincel, etcétera, etcétera. Todo eso desapareció, no por la acción de Pinochet, eso desapareció por la acción de los gobiernos de la Concertación, que de manera maquiavélica, silenciosa, los sofocaron y los terminaron. Y es la situación que hoy tenemos, la situación de concentración comunicacional, pero absoluta, en manos de la derecha, o sea, los canales de televisión, casi todas las radios, los diarios, etcétera. Entonces, ese es el problema. Es muy triste decirlo, porque han pasado ya 33 años y estamos en esa situación. O sea, yo dificulto que haya un país que haya tenido tanto engaño y autoengaño como el que hemos tenido nosotros. Hay países que están en mucho peor situación por distintos factores, pero países que se han engañado y que se han autoengañado como nosotros, yo creo que somos récord mundial y récord histórico. Felipe, yo creo que hay un amigo hace muchos años me decía que probablemente si la nuestra fuese una cultura del neolítico, por ejemplo, y hubiésemos tenido un Pinochet, en la historia hubiese quedado como una especie de demonio, como un ser siniestro que vino de las montañas, que se llevó a los niños, se llevó a los hombres, que sometió a la esclavitud al pueblo, etcétera. Habría quedado dibujado de esa forma. Y es porque este tipo de figuras demoníacas, ¿no? Tan atroces, le permiten efectivamente dormir con tranquilidad a quienes se beneficiaron del trabajo que hizo Pinochet. Ahora, yo quería hacer una pregunta que probablemente también para develar el grado de profundidad y continuidad que puede tener esto. ¿Sería comparable la imagen de Pinochet con la imagen que tuvo Ibáñez, ¿no? Este general que del año 25 al 50, un periodo bastante más breve, gravitó en la política nacional, aún durante el periodo de los Frentes Populares, como una encarnación de la probidad, del sentido nacional? Si hubo algún movimiento nacionalista, hubo en nuestro país, pienso en el peronismo en Argentina, Vargas en Brasil, el APRA en Perú, etcétera. En nuestro país sería el ibañismo. ¿Hay alguna posibilidad de comparar esto, de comparar a la figura de Pinochet con Ibáñez, que terminó su vida política con su última campaña blandiendo una escoba, ¿no? Para acabar con la corrupción? ¿Se puede establecer ese paralelo? ¿Qué piensas? Mira, espérate, es que déjame, quedé con muchas cosas por decir antes de irnos a Ibáñez. ¿Sí? Yo di el resultado final, pero entre medio, ¿qué hubo? Entre medio hubo que Pinochet quedó como comandante en jefe del ejército. Y cada vez que salía, cuando él quería, y era criticado en el exterior, era ferozmente defendido por los gobiernos de la Concertación. Defendido completamente, que lo estaban atacando de manera indebida, etcétera, etcétera.
cuando estuvo preso. Y Pronto. espérate, después, cuando terminaba su periodo como comandante, iba a llegar a ser senador vitalicio. Y entonces algunos disidentes de la Concertación lo acusaron constitucionalmente. El gobierno de Frei defendió ferozmente a Pinochet y presionó a los parlamentarios para que rechazaran la acusación constitucional. Llegaron al extremo, por ejemplo, de dos demócratas cristianos que votaron en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana por darle libertad de acción, de conciencia a los diputados para que votaran la acusación constitucional, fueron destituidos de su cargo. Uno en el gobierno, Jacqueline Saintar, y otro en el partido, Héctor Ballesteros. Después que lograron eso, Pinochet fue acogido en el Senado normalmente, no solo eso, en agosto del año 98, Andrés Saldívar, el presidente del Senado y precandidato presidencial por la democracia cristiana, llega a un acuerdo con Pinochet y ese acuerdo lo manifiestan subiendo a Pinochet en la testera al lado de Andrés Saldívar y presentándole al Senado proyecto de ley para terminar con el 11 de septiembre, que todavía seguía siendo feriado, y establecer el Día de la Unidad Nacional. Día de la Unidad Nacional que se iba a celebrar y que se celebró algunos años el primer lunes de septiembre. Y esto se lo presenta Saldívar y Pinochet al Senado y el Senado lo aprueba por consenso. O sea, se llegó a un matrimonio total de la Concertación con Pinochet ya ni siquiera como comandante en jefe, sino que como senador. Claro, el problema está que un mes y medio después es detenido en Londres. Mm. Pero ahí viene la defensa absoluta también de Pinochet en Londres, hecho por... Sí, es patético. Yo creo que el único parangón que hay de la defensa de un ex dictador de esa manera podría ser, guardando las proporciones, pero alguien que quedó vivo con Mussolini, que Mussolini en vez de ser ejecutado, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero fue ejecutado por los partisanos, que los aliados hubieran pedido a Pinochet para juzgarlo y los partisanos hubieran defendido a Mussolini, hubieran defendido a Mussolini, que no sé, no, es violar la soberanía italiana, entregar a Mussolini para ser juzgado, no, 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 no. Nosotros lo vamos a juzgar. ¿Sí? O sea, es que es algo inverosímil casi en la historia de la humanidad que haya pasado eso. El señor Insulza, que fue exiliado por Pinochet, fue el mayor, el más eficaz defensor de Pinochet frente al mundo. Después de que al mundo lo convencimos con razón de que Pinochet era un monstruo, después nosotros estábamos indignados, nosotros entre comillas, porque querían juzgar a Pinochet. O sea, no, 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 no. Es muy patético lo que hemos vivido. Lo que pasa es que la mente siempre se dice que tiende por sanidad mental a olvidar cosas, muchas cosas. Pero nosotros ya olvidamos, pero ya cualquier cantidad de cosas, porque en el fondo, evidentemente que yo lo he asumido y no es fácil, o sea, uno queda bastante deprimido. Entonces la gente para evitar la depresión no quiere acordarse de nada, pero queda nula la mente igual, ¿no? El ser humano queda nulo con la amnesia. ¿Y cuál sería la explicación de esa amnesia a la que, por eso yo te citaba la figura de Ibáñez? ¿Qué hay, digamos, en la Pero es estructura? que Ibáñez fue un tipo que, no un angelito, pero Ibáñez fue un poquita cosa al lado de lo que fue Pinochet. Ya. Además que Ibáñez tuvo un proyecto que con todo era más inclusivo que lo que había antes, por lo menos incluir a las clases medias, industrializar el El país. agrario laborismo. Bueno, antes de eso, claro, fue un proyecto en su versión más autoritaria de lo que después fue Alessandri y los radicales. O sea, fue un proyecto que tenía un proyecto más inclusivo de lo que había antes. Muy represivo con los trabajadores, muy represivo con los campesinos y muy represivo también con los políticos que no estaban, que no comulgaban con él. Pero al final, oye, al final Ibáñez hace el año 29, hace un congreso termal donde son centenares los candidatos, decenas de los cuales después fueron electos diputados de todos los partidos. O sea, que no vengan a hablar del sentido democrático de los chilenos, por favor. Si eso es un mito, eso es un mito. Y Ibáñez cae, no, Ibáñez cae básicamente por la crisis mundial que, según la estadística, el país que más afectó fue a Chile, que vivía del cobre y del salitre todavía, pero también ya del cobre, de sus exportaciones que se fueron, cayeron, pero a pique. No solo Ibáñez, sino que muchos regímenes cayeron en el mundo por la crisis del año 29-30 y su impacto en las economías nacionales. Pero Ibáñez tenía el apoyo de toda la élite política, incluso los comunistas,
Los diputados comunistas también apoyaron a Ibáñez, claro, después no fueron electos comunistas, pero desde los conservadores, liberales, radicales, democráticos, todos apoyaban a Ibáñez, siempre con defecciones en cada partido, que terminaban en el exilio, muchos de ellos, incluso conservadores como Rafael Luis Gumucio, terminó en el exilio, liberales, radicales, terminaron también en el exilio, pero el grueso, el caso más patético fue el caso del Mercurio. Exilió a Agustín Eduard y el Mercurio en Chile apoyaba a Ibáñez. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Increíble. Es increíble, es increíble. Y Edward seguía siendo el dueño, porque otra cosa Claro. fue a Eleodoro Yáñez que le quitaron la nación. Eso ya, a eso Claro. le quitaron. Pero a Edward no le quitaron el Mercurio para nada. Entonces, no, si la historia de Chile es una historia absolutamente asombrosa en cuanto a sus... Es muy García Márquez, yo creo que habría quedado chico con la historia de Chile. Y no tenemos ningún personaje, ni siquiera Portales, don Diego, obviamente, que pueda ser comparado con la figura de Pinochet. Es una figura tan altamente excepcional, Felipe. O sea, a ver, el mito de Portales es salvaje, o sea, el creador del Estado impersonal de derecho, el mismo tipo que decía en sus cartas a un año después de aprobada la Constitución, con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. ¿Y qué importa que lo sea cuando la parvulita lo ha sido tantas por su perfecta inutilidad? Claro. Dificulto que haya algún líder político en la historia, claro, esto fue en una carta, que haya escrito algo más atentatorio contra toda idea del Estado de Derecho. No hablemos de democracia, no hablemos de democracia, Estado de Derecho. Pero esa carta está oculta y la inmensa mayoría de los historiadores la ignoran absolutamente. ¿Y eso habrá motivado de que la figura de Portales haya sido puesto tan de relieve en la dictadura? No olvidemos que el edificio que fue construido por Salvador Allende, el edificio de la UNTA, para una actividad de las Naciones Unidas, fue rebautizado como edificio Diego Portales y allí funcionó el gobierno de Chile, porque Sin la UNTA duda. había sido bombardeada. Y decía edificio Diego Portales y salía 1810-1973, ¿no? Era una iconografía fundacional. ¿Era esa exactamente la idea? ¿Se reivindicaban de ese Portales? Pero además, sí, pero además es muy curioso, porque el mismo, esto hace más García Marquiano todo. Portales ni siquiera fue presidente. Claro, sí. No es que no fue dictador, no fue ni presidente, pero era un dictador virtual. Entonces, pero es impresionante. O sea, cómo nosotros nos movemos en una dimensión de la realidad. Esto daría mucho para novela, pero nosotros no queremos entrar en eso. Pero Chile es un país surrealista, completamente surrealista. Si ahí tenemos esa figura de Portales, que ni siquiera era presidente, y era un virtual dictador. Claro, y por supuesto Pinochet ahí tomó la idea, estaba claro ahí, pero con esa especificación. O sea, en 1891 hubo una guerra civil, no entremos en el fondo de la guerra civil, pero básicamente se buscaba terminar con el presidencialismo extremo, Claro. que lo representaba Balmaceda. Ya Domingo Santamaría estuvo a punto de ser Después. liquidado, ¿ah? Sí, 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 estuvo cerca. Y cuando Balmaceda nombra a su sucesor, Enrique Salvador Sanfuentes, ya le dicen, no, esto no lo aceptamos, en fin, qué sé yo. Se produce la guerra civil, la ganan los congresistas, y aquí viene la cosa, pues. Cambia completamente el sistema político. Y no se cambia una coma de la Constitución, se reinterpreta. Claro. La Constitución del 33 siguió vigente hasta 1925 formalmente. Es impresionante. Algunos me han dicho, pero ¿y qué pasó con la Constitución? Nada, se reinterpretó, entre comillas, o sea, La del pero se 33. cambió completamente el régimen político. Eso además da cuenta de lo que siempre se ha dicho, que las constituciones no son las que crean los regímenes políticos o sociales, sino que son el resultado de o sea, una nueva constitución no crea un nuevo orden crea una nueva constitución. Claro. Es al revés. Pero aquí como vivimos al revés, y bueno, no es que solo Chile sea así, pero yo creo que somos un caso agudo, extremo. La figura de Pinochet, voy a tratar, digamos, de retomar la nomenclatura que normalmente emana de los sectores del pinochetismo más tradicional. Normalmente lo que se hace es tomar distancia de la situación de violación a los derechos humanos y eso se condena, ¿no? Creo que inclusive la UDI los condena. Y Ni después tanto, ¿ah?
Ni Mira, tanto, lo que se condena es el robo. bueno, Cuando eso, lo pillaron, eso eso, siempre se eso les destaca, dolió, eso les dolió mucho más. claro. El caso Riggs, ahí sí que les bajó Ahí la... se provocó un quiebre con el caso Riggs. Sí, un cierto quiebre, sí, un cierto quiebre. Porque al final de cuentas la obra histórica permanece. Entonces, quién es el principal tributario de ese orden? Bueno, Pinochet. Y eso es lo que hace entonces que no sea tan extraño que hoy día exista una relativamente alta valoración de Pinochet. Pero si mal que mal su obra permanece, o sea, por favor. Y el conflicto y la relación de conflictividad que tiene Pinochet fundamentalmente a partir del atentado a Letelier el año 78, ¿no? En Washington, donde un comando se ha establecido ya de la DINA atenta en contra de la vida de quien había sido el último canciller de Allende, Orlando Letelier, y ni más ni menos que en la sede principal de la mayor potencia del orbe, cual es Estados Unidos. Esto provoca que finalmente el Congreso norteamericano se incline hacia el boicot, ¿no? Y a partir de ese momento, especialmente en el año 78, Pinochet entra en conflicto, un conflicto que es meramente diplomático, que es meramente político, que no es económico, porque económicamente las cosas siguen funcionando exactamente igual, entra en conflicto con Estados Unidos. Y esto es algo que inclusive hace que más adelante, ya en la época de las protestas, yo recuerdo, no recuerdo el nombre del embajador norteamericano, él participó en algunas acciones junto con la Iglesia Católica, en algunas acciones por la paz, tengo la impresión, que inclusive el embajador Barnes, me parece que era, llegó a participar en algunas actividades de protesta en contra de la dictadura. Sí, pero fue muy acotado, ¿ah? Yo diría que evidentemente que a Estados Unidos le dolió mucho y no perdonó el asesinato de Letelier, pero eso no lo llevó a convertirse en enemigo de Pinochet en absoluto. Sí, claro, presionó para que Pinochet entonces saca a Contreras y pone a Vamos. Oslan y Hermena, en fin, una serie de cosas. Tiene que entregar a Tauley, pero Tauley es beneficiado con un acuerdo en el cual solo denuncia su participación en el asesinato de Letelier y no lo pueden perseguir por ninguna otra cosa, incluyendo Prats, el asesinato de Prats. Y listo, Entonces Estados Unidos también hace un doble juego ahí. No claro. permite, no permite siquiera que lo interroguen a Tauley por otros casos. Así que Estados Unidos a la larga se empieza a dar cuenta que Pinochet es una figura, que su obra está muy bien, pero que él también, ojalá que no siga. Y ahí están las presiones para que Pinochet respete el resultado del plebiscito, de todas maneras, en fin. Pero claro, no es una, digamos, no cambia totalmente el cuadro, No. el asesinato de Letelier y su descubrimiento. Yo creo que tiene un efecto localizado. Incluso a Pinochet le convino también de alguna manera terminar con Contreras, porque Contreras mismo era un exceso. Ya Jaime Guzmán se convirtió en enemigo de Contreras, por ejemplo. No porque Jaime Guzmán fuera democrático, qué sé yo, sino que porque vio que Contreras estaba siendo absolutamente perjudicial para la propia dictadura. ¿En qué momento la dictadura comienza a tener una estructura programática propia y se logra estructurar el régimen, que en definitiva es el que vivimos hasta el día de hoy? Porque en su primer momento, la primera proclama, el golpe la hace Willoughby, Federico Willoughby, quien era un hombre, un periodista, más bien cercano al nacionalismo, pero que no tenía una formación ideológica desde el punto de vista económico ni política muy escendrada. Los sectores de Rodríguez, Patria y Libertad, que era el sector fascista, tuvieron alguna incidencia en aquello, pero la primera declaración se centra fundamentalmente en la restauración del orden. No hay un programa político propiamente tal, y recién es con la declaración del acto este de Chacarilla, el 77, o sea, 4 años después, comienza a tomar un curso esto. ¿Cuáles fueron los elementos determinantes de que esto lo conversamos nosotros, Felipe, en el programa pasado con el Julio Cortés, en el sentido de que el régimen pinochetiano no fue un régimen fascista estrictamente, aunque tuvo componentes fascistas en su estructuración, pero finalmente comienza a trabarse como un régimen fundamentalmente al servicio del gran capital, de las transnacionales que recuperan el cobre, recuperan la banca, recuperan la industria, recuperan en general, ocurre un proceso como de restauración respecto a todo aquello que se había avanzado en los 60 y principalmente durante la Unidad Popular. ¿Cómo se estructura ese programa? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los elementos que crees que son los definitorios? Primero que nada, yo creo que hay un grave error de época histórica, pero es que es muy común,
hablar de fascismos en el caso de América Latina. No, el fascismo fue una reacción de extrema derecha focalizada de Europa por una serie de circunstancias. Y yo creo que es una extensión indebida utilizar el término fascismo ya en periodos más contemporáneos. Yo creo que en ese sentido, más bien el rótulo que podrían tener las dictaduras latinoamericanas son de seguridad nacional neoliberales. Y se ordena, yo creo, el gobierno en términos de perspectiva, más o menos el año 75, antes que Chacarilla, cuando en el fondo entran los Chicago Boys. Ahí se configura un proyecto de nueva sociedad a largo plazo. Y ese proyecto de nueva sociedad también incluye Chacarilla en cuanto a la definición también de la cosa constitucional, etcétera. Pero ahí se ordena esto y va progresivamente expresándose en el plan laboral, en la AFP, etcétera. También se consolida constitucionalmente con la aprobación de la Constitución del 80, en fin. Pero en el fondo yo diría que el peso decisivo lo aportan entonces los Chicago Boys, los neoliberales, en la orientación programática consistente de la dictadura. Eso yo creo que ahí es donde se plasma esa idea fuerza que tiene un gran peso y lo reconocen todos. Y lo triste es que incluso, bueno, son pocos los que lo dicen tan abiertamente como Foxley, porque Foxley hace una apología de todo ello en una entrevista que le hace en el año 2000, y él hace una apología directa de Pinochet y de Sergio de Castro, y que hacen un nuevo modelo. Tironi también lo hace con un poco más de pudor, Eugenio Tironi, pero es donde dicen que Pinochet cambió para bien a este país. El problema es que su imagen, incluso Fox le dice, el problema se ha sido un poco injusto, ¿no? Lo dice así con Pinochet, porque su imagen ha quedado ensombrecida por las crueldades que se cometieron en materia de violaciones de derechos humanos. Pero la obra fundamental de Pinochet es muy buena. O sea, Pinochet incluso fue un precursor de la globalización, cambió a Chile para bien, cambió la mentalidad de los chilenos, abrió la economía, descentralizó, desreguló, y eso, dice Foxley, es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas. Tuvo razón, y que fue algo de importancia histórica para Chile, y eso hace que Pinochet sea un hombre fundamental en la historia de Chile, para bien, no para mal. Eso lo dice Foxley, lo dice el año 2000, después de haber sido ministro de Hacienda de Elwin, siendo senador, habiendo sido presidente de la Democracia Cristiana, después va a ser canciller de Bachelet. O sea, esa apología de Pinochet no le significó ningún problema. Todo esto, porque claro, uno dice, pero qué horror. Sí, qué horror, ningún horror. Para él no le significó ninguna cosa. En un foro que yo estuve con Ignacio Bocar el año 2002, a propósito de mi libro, que yo era demócrata cristiano, la Juventud Demócrata Cristiana se demoró como 2 años en hacer el foro, en fin. Fue increíble, fue increíble. Yo a Bocar lo conocía por la parroquia universitaria, ¿verdad? Es un tipo muy especial. Hablé yo con la tesis de que Chile era una democracia tutelada, era por el libro, Chile una democracia tutelada. Y después habló Walker, fue notable. Walker habló como si yo no hubiera existido, como si yo no hubiera dicho nada. No se refirió ni siquiera a mí para rebatirme en nada. Fue algo realmente alucinante. ¿Qué año fue eso? Yo ahí en ese foro leí la entrevista de la respuesta de Fox. Lo único que me di cuenta que Walker me había escuchado, había estado presente cuando yo hablaba, era que al final, sí, cuando ya nos paramos, entonces se acerca Walker y me cuchichea. Sí, se pasó, parece Fox de esto, se pasó. Había sido extremoso en su apología de Pinochet. Entonces yo ahí me di cuenta que Walker me había escuchado, que... Sí. Bueno, es que también Ignorar. es que también jugó un papel muy importante en esto fue Enrique Correa, por el lado del socialismo. Como él era secretario general de la presidencia en aquel momento, y fue en la práctica el enlace con Pinochet. Pero mira, al final todos lo fueron. Y algunos reclamaban un poco. Escalona, sobre todo en la década de los 90, algo de repente decía Ratti, pero eran moco de pavo. O sea, al final todos se alinearon en el neoliberalismo, después en la defensa de Pinochet frente al mundo. Arrate siguió siendo ministro de Frei, era ministro secretario general de gobierno. Y después de educación. La educación del agua. Bueno, sí,
Claro, y Lagos defendió a Pinochet totalmente. Después, cuando llegó para acá, Insulza hizo una campaña pública y privada a favor de dejar libre a Pinochet por razones de salud y la dirigencia de la Concertación. Entonces, claro, claro, después se supo lo del caso Riggs, qué sé yo, y ahí, claro, ahí la derecha y la Concertación fueron más duras con Pinochet, en fin, pero por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, realmente hubo un matrimonio, o por lo menos Rícenme, un querido. enlace de hecho. ¿Mm? Felipe, bueno, luego de la dictadura se produce esta implantación de este nuevo modelo, se construyen estos mecanismos legislativos y legales como para asentar ese modelo. Hay ahí un espacio que usted siempre menciona, y yo lo recuerdo, que es el plebiscito que se hace entre gallo y medianoche en diciembre del Del 89, ¿fue? 89. Junio del Claro. 89. Junio. Julio del 89, perdón. Que es bastante interesante si lo pudiera explicar a la audiencia. Pero hay otro, y además otro tema que probablemente al licenciado no le llama tanto la atención, que es estas menciones que hace Alfredo Jocelyn Hall, el historiador, a que habría algo así como una tutela militar, un partido militar que explicaría la presencia de Bachelet, también el soporte de Matei en su momento. ¿Qué nos podría decir frente a esos dos puntos? Este plebiscito, Sí, ¿qué opina de su colega Alfredo que dice que hay un partido militar ahí? sí, mira, claro, yo he explicado muchas veces y yo como soy obsesivo, yo creo que, no sé si tengo TOC, pero soy obsesivo, pero me titulé, ¿ah? Me titulé como Claro, sociólogo está bien. y, Está haciendo una defensa de la gente con TOC, que igual puede, no es pero justificación. yo creo que hablé, bueno, así como he difundido la entrevista de Foxley centenario o miles de veces, las apologías que hace de Pinochet, y la gente como que lo escucha y trata de olvidarlo. Lo mismo con respecto al regalo a la mayoría parlamentaria que se hizo el año 89, porque, porque pensando en que Pinochet iba a ser electo presidente, se armó un monito ad hoc donde se establecía que las leyes iban a ser aprobadas por la mayoría absoluta en una Cámara y un tercio en otra. ¿Por qué? Porque contemplando que la derecha siempre ha sido minoritaria, entonces con los senadores designados y el sistema binominal, Pinochet como presidente iba a tener mayoría en el Senado y iba a alcanzar a tener el tercio en la Cámara. Entonces, por eso se diseñó esa fórmula bien rara, aparentemente. Pierde Pinochet el plebiscito y ese prospecto igual iba a ser favorable a Elwin, a la Concertación que iba a ganar la presidencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pinochet, Elwin iba a tener mayoría absoluta en la Cámara, de todas maneras, e iba a alcanzar a tener el tercio en el Senado. Eso estaba claro. ¿Por qué? Porque el Senado original se componía de 26 senadores electos, dos por región en ese momento, 13, 13 por 2, 26, más los 9 designados. La Concertación iba a elegir sí o sí uno en cada una de las 12 regiones. Eh, perdón, iba a elegir 13, iba a elegir 13 de cada una de las 13 regiones. Claro. ¿Y cuál es el tercio de 26 más 9, 35? ¿Cuál es el tercio de 35? 12. 12. O sea, y la Concertación iba a elegir 13, en el peor de los casos. O sea, tenía asegurada la Concertación, Elwin, la mayoría absoluta, por lo menos en leyes ordinarias. Pero eso significaba que iba a poder cambiar el sistema laboral, sindical, de salud. El previsional no, porque requería quórum mayoritario, quórum, claro, calificado. Eh, la ley antiterrorista, etcétera, etcétera. Las leyes tributarias, iba a poder hacer bastante de cambios sociales profundos. Sin embargo, curiosamente, en ese esquema de 54 reformas negociadas entre gallo y medianoche, uno de los ítems, que por supuesto nunca se publicó y nunca se ha publicado, y hasta el día de hoy más del 99% de los chilenos no lo saben, era que se elevaba los quórums para aprobar la ley a mayoría absoluta en ambas cámaras, manteniendo los senadores designados. Traducido, le regalamos a usted la mayoría parlamentaria, a la derecha, se la regalamos, no queremos tenerla. Nadie podría decir que Pinochet amenazó a mediados del 89, que si no le aceptaban modificar su constitución iba a dar un golpe, o sea, eso era absurdo, No no tenía tenía ninguna ninguna posibilidad. presentación, no Ninguna. era nada, nada. Entonces lo que uno puede deducir es que
a quien más, no es que le convenía, pero quien más quería hacer ese cambio era la Concertación. ¿Por qué? Porque como la Concertación había cambiado completamente, la dirigencia de la Concertación se había derechizado completamente, pero como bien dijo Benniger, no podía reconocerlo, podía reconocerlo. Entonces, ¿qué mejor que no tener la mayoría parlamentaria, pues? Para echarle a todo la culpa, como de hecho pasó, de que no se hacía ningún cambio porque no se tenía mayoría parlamentaria. Era cierto, pero lo que no se contaba era que no se tenía porque se había regalado. Claro. Porque se había regalado. Es una historia muy siniestra. Y esa historia nadie la conoce en Chile. Felipe, y con Y respecto a lo otro, yo sé que el gremio de historiadores, como el de los abogados, que entre ustedes, digamos, no tratan de no tocarse. ¿Qué no, yo opina soy usted de sociólogo. Ah, ya. Pero asiste, pero es historiador también. Escribe sobre Soy historia. historiador de hecho. No, pero no soy abogado, es que tú dijiste los abogados. Ah, no, no, Ah, no, yo lo comparo con otra ah, gente A en comparar, el panel. Claro. no, los historiadores Profesiones a mí esas que es. no, los historiadores me odian. Ah, sí. y sobre lo que Ya. dice Jocelyn Holt sobre lo de este partido militar. A Claro. ver, a ver, ahí también hay una cosa muy compleja. Efectivamente, Pinochet quedó con un gran poder, bueno, hasta el día de hoy existe la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y Carabineros que establecen que el Ejército, la Armada, la Aviación y Carabineros se mandan solos, hasta hoy. Eso lo reconoció Insulza, lo reconocieron varios diputados, Bianchi, Karen Bianchi, Brito, el año 2018. En sendas entrevistas que le hicieron en CNN Chile reconocieron que los militares desde el año 90 y carabineros se mandaban solos. Y se mandan solos. Cuando Carter tiene el problema con los carabineros le dicen, ya no, no te vamos a mandar más carabineros, listo. No, porque aquí esto tiene que ser, estas destrucciones de casa y de mausoleos tienen que ser ordenadas por el Ministerio Público. Ya te dimos harto, pero ya no. No es el gobierno el que le está diciendo a carabineros que no haya. Es carabinero esto. Carabineros salió el general de Carabineros diciendo, no, yo no tengo por qué seguir mandando a la Carter esto. No lo dijo así. El gobierno nunca le ordena nada a Carabineros, siempre le pide. ¿Se han fijado ustedes? Mm. ¿Ustedes creen que Piñera ordenó dejar tuerta a la gente o ciega? No. Y cuando Piñera dijo que estaban en guerra el del ejército dijo, no, no estamos en guerra. Y el ejército no hizo nada. El ejército creo que murió a uno, pero el ejército hizo una represión suavísima, al mismo tiempo que Carabinero ha sido una represión terrible. La autonomía de ambos. No, el ejército dijo, "Che, la mayoría de los de Punta Peuco, la gran mayoría son de nosotros, no. ¿Qué vamos a meternos nosotros en esto? No, no, no. Carabineros sí, porque además Carabineros estaba con una sangre en el ojo con Piñera, porque Piñera fue el único que se ha atrevido desde el año 2005 de la constitución de Lagos, Pinochet Lagos, que cambió la inamovilidad por una movilidad relativa, porque solo se puede cambiar al comandante en jefe autorizándolo, o sea, con decreto fundado ante el Senado. ¿Y por qué ha habido una sola destitución desde el año 2005 hasta ahora? Una, que hizo Piñera, porque Bachelet no se atrevió a sacar A Gordon. al general de la Operación Huracán y Gordon, al creo. general de Cachillanca. Sí, sí. No se atrevió a sacarlo. Y Piñera lo saca. Yo creo que Carabineros quedó con con sangre en el ojo con Piñera también. Claro, si esas cosas se olvidan, no se saben. Entonces, claro, Pinochet, por supuesto, que además era un gran poder, por supuesto, y hizo lo que quiso con mayor razón, pero sin perjuicio de que evidentemente había temor, bueno, en la población había temor, pero los líderes yo creo que más que tener temor, usaron ese temor para dar concesiones, para dar concesiones. Entonces, claro, vino el ejercicio de enlace, vino el boinazo, que efectivamente fue fuerte, pero yo creo que el liderazgo de la concertación tenía claro, porque la derecha tenía claro, y porque el ejército tenía claro que la concertación se había derechizado, el liderazgo. Entonces no temían un golpe. Mm. Yo creo que en ese caso, un extremo, el ejército hizo como que amenazaba hasta con un golpe, y Elwin y después Frei Ruiz Tagle hicieron como que se asustaban para concederle estas cosas que eran muy feo darlas, así nomás, como el proyecto de ley Elwin y el proyecto de ley Frei, que eran proyectos de amnistía virtualmente, que afortunadamente no se pudieron aprobar. Entonces hay una cosa muy, muy turbia también allí, donde por supuesto que había un poder militar, como lo hay ahora, pero ese poder militar yo creo que era en el fondo utilizado por la concertación también para aplacar a sus bases,
para darles más concesiones a los militares y a la derecha, pero en este caso a los militares. Las concesiones a la derecha ya estaban claras, no hubo necesidad de ningún ejercicio de enlace para no cumplir los compromisos de revisar las privatizaciones truchas que se hicieron, no hubo ninguna amenaza de los militares para que el gobierno de Elwin se metiera en el campo de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, no hubo ninguna amenaza militar para que siguieran haciéndose privatizaciones, ¿m? Ya con Frei Tagle, el agua, en fin, qué sé yo, los puertos y después las concesiones por lago. O sea, no hubo ninguna amenaza de las Fuerzas Armadas para seguir en el camino neoliberal extremo. Entonces también ahí hay ciertas cosas reales, pero hay mucho también de invención para justificar cosas. Felipe, hay un aspecto que es bien interesante. El gobierno está empeñado en conmemorar los 50 años del golpe de Estado, poniendo énfasis en la idea de que hay que dar vuelta a la página, haciendo uso de aquella frase que los primeros que la utilizaron fueron la UDI, creo que Jaime Guzmán se refirió muchas veces en ese sentido, y también los que han retenido o retuvieron durante mucho tiempo la idea de dar vuelta a la página eran precisamente los presos de Punta Peuco, ¿no? Su reclamo fundamental es que se dé vuelta a la página, ¿no? Es curioso de que ahora un gobierno de izquierda haga propio este discurso, que es importante o es interesante también analizar en el contexto específico en que esto tiene lugar el día de hoy, porque evidentemente nosotros estamos viviendo una militarización de la sociedad, el régimen en su conjunto se está militarizando. Yo creo que hay una situación bien particular que me gustaría citar, que es del otro lado de los Andes, en Argentina. El ejército argentino fue derrotado absolutamente por el proceso de caída de la dictadura, y su regimiento, su armamento y fundamentalmente su percepción en la sociedad es de una institución criminal y genocida. Entonces, me parece que fue ya los gobiernos de Néstor Kirchner, pero marcadamente en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien agarró un organismo que estaba medio perdido entre la institucionalidad argentina, que era Gendarmería. Gendarmería tenía como función cuidar las fronteras y algunas labores menores. Y se transformó actualmente en una feroz aparato antimotines que no tienen nada que envidiar como organismo policial paramilitar a Carabineros. Acá no fue necesario recurrir a un organismo moribundo. Muy probablemente el hecho que la ley Retamal esté hecha especialmente para Carabineros, en realidad para investigaciones también, pero especialmente para Carabineros, es también un resultado del papel que jugaron durante el estallido, pero también una manera de ir retaseando las libertades democráticas y en general, como trascendió a través de los audios del Cerro Castillo, este enfoque puramente punitivo y represivo de los problemas sociales. Te lo planteo porque si tú visualizas que dentro de lo que es esta pinochetización del debate político en Chile, hay también o están comenzando los carriles hacia una militarización, más allá del debate sobre la figura propia de Pinochet. Bueno, partamos de la base de que lo que tú llamas gobierno de izquierda es un gobierno de izquierda subordinado a la derecha. O sea, ya ahí partimos pésimo. O sea, es un gobierno de izquierda, entre comillas, subordinado a la derecha, que se concreta sobre todo en que desde el primer minuto se le entregan ministerios claves a la derecha concertacionista. Sí, seamos claros. El problema es que es tan difícil cambiar el lenguaje, pero para mí, o sea, yo creo que la concertación es otra derecha. Es otra derecha Claro, para todos los efectos prácticos. Y lo que hace Boric es entregarle más, sobre todo a un Marcel, por ejemplo, un alto funcionario del gobierno de Lagos, o sea, le entrega Hacienda. Y bueno, y esto se agudiza después del 4 de septiembre y ya todos los ministerios claves prácticamente son figuras de la exconcertación. Además, tú tienes que, bueno, hubo una concesión, a mi juicio, terrible el 15 de noviembre, antes de este gobierno, donde Boric cumple un papel fundamental, claro. que curiosamente lo catapulta, lo, lo hace aceptable a la derecha. El Mercurio le abre sus puertas después del 15 de noviembre, la derecha empieza a hablar bien de Boric. Claro, se había puesto camisetas, había sido grotesco incluso ponerse camisetas con el rostro de Jaime Guzmán acribillado, Claro. haberle hecho saludos funerarios a Fidel Castro, haberle tuiteado vivas a Maduro.
haberse ido a un viaje estrafalario con la Maite Orsini. Eran amigos nomás, claro. Eran amigos nomás. Pero se fue con la Maite Orsini a París a ver a uno de los asesinos de Jaime Guzmán. O sea, una cosa muy truculenta. Y después le perdonan todo. Aunque siempre le perdonan, pero le colocan, ¿eh? Le colocan. Mercurio le coloca que fue a París, a ver a Palma Salamanca, A Palma Salamanca. que, que se puso la polera de Jaime Guzmán. Siempre se lo recuerdan de todas maneras, por si acaso. Pero evidentemente que ganó el favor. ¿Y qué hace el Frente Amplio y el Partido Comunista? Que no participaron para nada en la promoción de la revuelta. En vez de lo que podía haberse esperado, que ellos busquen aglutinar eso, conducirlo, se subordinan a las dos derechas del 15 de noviembre. Aceptan un acuerdo que a todas luces era desfavorable, que era una convención constitucional con quórum de 2/3. Claro, tuvieron una derrota electoral salvaje, las dos derechas apenas alcanzaron el tercio. Y claro, eso cambia el cuadro político, pero igual los socialistas se constituyen en el fiel de la balanza, en esa convención. Y vaya que lo hicieron sentir. Incluso lo hicieron sentir en una cosa que fue absurda casi, prorrogar el Senado, prorrogar el Congreso, 4 años. O sea, si hubiese ganado el apruebo, Sí. igual la derecha habría tenido el control de la implementación legislativa de esa nueva constitución, lo que no es nada de poco. Obviamente que la derecha prefirió de todas maneras que ganara el rechazo, pero ya tenía bastante controlado el eventual triunfo del apruebo con la extensión del Senado y del Congreso por 4 años. Ojo, no nos olvidemos de eso. Pero por supuesto que prefería que ganara el rechazo. O sea, y se jugaron con todo para eso. Y lo mismo la derecha de la Concertación. Y los socialistas ahí como que sí que no. Aprobar para reformar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el cuadro. Ese es el cuadro de este gobierno de izquierda. Que además no tiene mayoría parlamentaria, está claro. Entonces tiene poco poder, además en el marco de una crisis económica muy grande, pero en el marco también de la conservación total del poder comunicacional por la derecha, etcétera. Además, y eso lo hace, algunos dicen que muchos cuadros del Frente Amplio se fueron a especializar a Estados Unidos y a ciertos centros especiales. El hecho es que el gobierno de Boris se ha subordinado absolutamente a Estados Unidos, absolutamente, con una pequeñita excepción comunicacional que es Israel. Pero es una excepción comunicacional, fundamental, porque vamos a ver si sigue. China propuso que Palestina fuera admitido con todas las de la ley en Naciones Unidas. Oye, no, Boris se queda ahí calladito, ¿eh? Calladito. Claro, exactamente. Claro, o sea, pero en Ucrania, en lo de Ucrania, en lo del TPP-11, todo, en el fondo, todo es las críticas que se pueden tener, pero que no los puede hacer un presidente. Un presidente no puede ser el único presidente que empieza a cuestionar a Perú, a Nicaragua, a Lula en Brasil, lo cuestiona a Boric, por favor, porque Lula hace un gesto amistoso hacia Venezuela. Entonces, por favor, y Boric es totalmente alabado por toda la derecha latinoamericana. O sea, la calle se atrevió a seguir las aguas de Boric en Brasil, ¿no? El único. Que un presidente de derecha, uruguayo. Totalmente de derecha, abiertamente de derecha. Entonces, ¿en qué estamos? Pues si lo que pasa es que sigue siendo un país totalmente surrealista, con un gobierno totalmente surrealista, en fin. Y ahora viene, además de una ineptitud y de una cosa terrible, ¿cómo se le ocurre a un gobierno chileno rechazar el honor de ser el invitado de honor de la principal feria mundial de libros? En Frankfurt. Qué horroroso. Eso encuentro ya grotesco, o sea, ha superado todos los límites. Tipo que se dice además que le gusta la literatura y todo eso. Es que es muy caro, caro. Creo que son algunos millones de dólares, es caro. Por favor, o sea. No, mira, porque, claro, además de la derechización hay que hablar de la ineptitud y de la soberbia que lleva el primer día a atacar al rey de España de una manera inédita. El caso Kerry, el caso del embajador de Israel, el caso de los indultos comunicados, el caso de Mucuy.
el caso de Perú, Nicaragua, Brasil, o sea, es un mono con navaja, ¿no es cierto? Podríamos decir, Felipe, que el caso del régimen chileno podría ser comparado con el de Israel. Pienso yo, ahora que te escuchaba, en Israel las fuerzas políticas, el laborismo, el Likud y un montón de otras, que son la izquierda y la derecha sionista, y hay un montón de otras, de otras corrientes, están los laboristas, hay corrientes de izquierda también, comunistas, etcétera, dentro del Parlamento israelita. Una de las características que tienen todas esas fuerzas políticas es que están unidas todas por un hilo conductor, que es el del sionismo, vale decir, el de esta ideología que sustenta la existencia de que Palestina no existe, de que eso es Israel y que lo que tienen ahí es una población salvaje que no debe tener derechos más que a entregar sus tierras a sus legítimos propietarios, que son los israelitas. Esto hago la distinción entre israelitas y judíos porque la religión judía es otra cosa, pero el Estado de Israel se ha sustentado o se sustenta finalmente en esta concepción sionista que lo unifica. Podríamos decir que el pinochetismo en nuestro país juega de alguna manera una especie como de amalgama de todas las fuerzas políticas, que aunque algunas se distancien de la figura de Pinochet u otras lo reivindiquen de manera más o menos explícita, puede ser considerado como una especie de hilo conductor de todas las fuerzas políticas del régimen, el pinochetismo propiamente tal, con independencia de que indudablemente hay muchos que de palabra lo rechazan. Claro, la obra política, económico-social. Lo que pasa es que Pinochet está demasiado, por supuesto, vinculado a lo que son las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, no puede Claro, la figura de Pinochet ser, no puede. Por eso que es todo sí y no, todo es y no es, inevitable. O sea, claro, no, Pinochet no puede ser la figura. Pero la obra de Pinochet es este país. Entonces, no, sí, es algo muy insano desde el punto de vista. Yo creo que la insanidad que tenemos también en este país mental es en gran parte producto de lo que ha sido la evolución histórica de estos últimos 30 años, en que todo es y no es a la vez. Es una cuestión claro, y por eso uno tiene que recurrir a una suerte de autoamnesia, de callar, de dejar bajo la alfombra, que ya parece monte la alfombra con la basura que tiene, ¿no? Pero vivimos de manera insana, yo creo, cultural, políticamente, existencialmente, negando hechos lo más evidentes, negando, o sea, asumiendo cosas que no son, viviendo, claro, en Chile hay libertad de expresión, pero no hay. O sea, hay en teoría, pero en la práctica no hay. En Chile hay una democracia, pero en la práctica no hay. En Chile tenemos una constitución democrática, pero no la tenemos. ¿Quién habla de que la constitución es de Lagos? Pero si la constitución es de Lagos, ¿quién lo dice? Salió electo el concejal, el consejero Jerko Luetich. Jerko Luetich es firmante de la actual constitución. claro. Y ningún periodista le pregunta, oiga, a ver, explíqueme, ¿qué es esto? Usted es firmante de la actual constitución, pero la ataca absolutamente. La Yerma Proboste, ¿se acuerdan que fue destituida? Ella es Por firmante una acusación constitucional, claro. de una acusación constitucional Mira que uno. implicaba 5 años de interdicción. Ella, ya esto fue antes, había firmado, pero es firmante de la actual constitución. Ella alega ante la Comisión Interamericana de Derechos contra la constitución que estipula la pena de 5 años de interdicción, por así decirlo, después de ser acusada constitucionalmente. Es la constitución que ella firmó, alega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una cosa, no, es que no tiene, no, es que es muy loca. Todo esto es muy loco. Ujú. Tiene algo de locura. Risenberg quería decir algo. Nosotros estamos ya cerrando el programa, así que no sé si quería decir algo, Sergio. Yo quería saber si, comparado con la historia de Chile, si el Partido Republicano es un sector que tiene proyección en el tiempo o va a ser un fenómeno corto y que después no vamos a saber más del famoso Partido Republicano. Mira, te voy a dar un dato. Obviamente que eso puede cambiar. La historia nunca es permanente. Pero te puedo decir algo sobre la derecha chilena, que nunca,
en la historia de Chile ha habido un presidente del partido más de derecha. Nunca. Desde que se crearon los partidos en la década del 50-60 del siglo XIX. Nunca hubo un presidente conservador. Nunca ha habido, estuvo cerca, pero nunca ha habido un presidente de la UDI. Nunca hubo un presidente del Partido Nacional. Yo creo que lo más probable es que nunca haya un presidente republicano, porque la derecha en ese sentido es muy hábil. Siempre prefiere algo más hacia el centro, incluso cooptar a gobiernos de centro izquierda. Yo creo que, bueno, la concertación ha sido eso. Y además con la experiencia, que los dos movimientos complejos para el modelo han sido el 2011 y el 2019. ¿Quién era presidente? Piñera, que ni siquiera era republicano, ¿no? Que ni siquiera era de la UDI. ¿Ah? O sea, la elección para Luxich, la elección para Angelini, la elección para Said, la elección para todos estos gallos, es que no hagamos tonteras, pues. ¿Qué nos interesa tener un presidente nominalmente de derecha? ¿Para qué? Es un peligro. Mejor tengamos un presidente de centro izquierda, entre los no hay duda. Y de esa manera se le controla. Claro, y esos de centro izquierda son más capaces de frenar los sectores populares que los presidentes de derecha. O sea, yo creo que a la derecha económica no le conviene, pero en absoluto, un triunfo de Kast. Además, yo ahí soy muy optimista. Si Kast no le pudo ganar a Boric, Kast no va a poder ganarle a nadie. Claro, puede ser, ¿no? Creo que eso es un razonamiento bastante, bastante enérgico. Yo tengo otra apreciación sobre ese tema. Yo tengo la idea de que indudablemente, bueno, este gobierno es un ejemplo también de lo mismo. Este es un gobierno que en la apariencia, en la formalidad, se presenta como un gobierno de izquierda o de centro izquierda, pero su discurso político inclusive cada vez más ha ido transitando hacia formas más represivas y más acomodaticias con el discurso mercurial, digamos. Uno sigue semana a semana las editoriales del Mercurio, especialmente el cuerpo D, es bastante generoso con el gobierno y permanentemente tiene una actitud como de ir tutelando al gobierno, de ir señalándole el camino, irlo corrigiendo, pero siempre las correcciones se dan en un tono de quien corrige a quien se entiende que está del lado de uno. O sea, el trato que se le da a Boric es muy distinto, por ejemplo, de aquel que se le dio al presidente Allende. Felipe. Pero espérate, te doy dos ejemplos. Lagos, que fue considerado el mejor presidente de derecha de todos los tiempos, por gente de derecha, después, etcétera, etcétera, que lo amaban los empresarios. Sin embargo, el Mercurio era duro con Lagos. ¿Por qué? Y yo creo que el Mercurio ha sido duro con Boris, pero es que no hay ninguna contradicción entre sentir que ese gobierno es afín a ti y darle como caja para evitar cualquier... ¿ah? Y Lagos estaba, pero tan sentido con Edwards, pero se quejó de que lo había tratado pésimo, etcétera, etcétera. Y era el presidente de derecha. O sea, y no hay ninguna contradicción entre que el Mercurio te dé, y el Mercurio crea que tú eres la mejor alternativa. No hay contradicción. Entre otras cosas, porque Boric está en la moneda en buena forma y en buena medida gracias a la tolerancia también de la derecha, porque si ellos quisieran, podrían apretar un poco y lo pueden acusar constitucionalmente. No han querido, no lo necesitan, y la verdad que además el efecto práctico de este gobierno no es tanto sus iniciativas legales, que son todas las iniciativas de la derecha, sino que tú señalar que este gobierno garantiza que el movimiento social, que la gente sale de las calles, garantiza la disciplina de la burocracia sindical, de la CUT, y en general que la izquierda está absolutamente atomizada e incapaz de ofrecer un discurso político distinto a aquel que da el gobierno. Entonces, yo creo que eso es algo bastante marcado, y para retomar un poco lo que fue, digamos, el inicio, de alguna manera, el titular de este programa sobre la figura de Pinochet, yo creo que es como, claro, es una figura un tanto fantasmagórica, es una figura que se ama y se odia, pero que probablemente está presente en esta idea que se está gestando en este minuto, de esta cosa de dar vuelta a la página, de mirar porque cuando se da vuelta a la página, en definitiva, ¿qué es lo que se está diciendo en términos prácticos? Es mirar en otra dirección, es sobreseer, como se diría jurídicamente, es ignorar, es olvidar. Mira, Gabriel Valdés, siendo presidente del Senado en el año 90, ¿Mm?
dijo unas brutalidades el año 90, cuando se empezaron a descubrir fosas de detenidos Sagua. desaparecidos. Él dijo que ya basta, hay que terminar con esto. No, le hace mal a este país estar pisando cadáveres, una cosa así. Dijo que estar dando vueltas a esas cosas. Dijo unas cosas atroces. Sí. El presidente del Senado en agosto del 90, la Concertación ha querido cerrar la página, quiso cerrar, dar vuelta a la página N veces. Eso fue lo único que, mira, la única derrota del pinochetismo ha sido los derechos humanos. Y en gran parte porque nos ayudó Europa. Esa ha sido la única derrota. Yo creo que ha sido la única derrota que han tenido. Y que Punta Peuco esté lleno y todo eso es una derrota de ellos. Es la única. En todo lo demás han ganado lejos. Bueno, un paréntesis que quiero meter, el día de ayer la Corte Suprema modificó, acogió unos recursos presentados por los querellantes y condenó a 18 años de prisión efectiva, entre otros a Santiago Sinclair, quien fuera la mano derecha de Pinochet, vicecomandante y jefe del ejército, integrante de la Junta Militar y senador designado, ya que habíamos estado hablando de senadores designados. Uno de esos senadores designados está siendo hoy día condenado por la Corte Suprema, si se permite la expresión, a 18 años de prisión efectiva, lo que significa que Sinclair va a ingresar a Punta Peuco. Junto a él, Pedro. No, yo creo que quizás, como tiene 92 años, quizás van a aceptarle la reclusión domiciliaria. Es muy Vamos a ver qué es probable. lo que ocurre al respecto. Sí, pero Porque ya igual, no hay más recursos. igual es, claro, no, igual, a ver, igual es un poquitito tarde, ¿no? Un poquitito tarde. Sí, Pero sí, tienes razón, o sea, igual tiene un peso moral la sí. condena, no hay duda. No, Pero sí, claro, el gobierno ha sido silente respecto a este punto. Es muy y va a curioso. seguir siendo, mira, si el gobierno no quiere hacer lo menos posible en esta conmemoración, bueno, tú mismo lo dijiste, lo menos posible, ya no ha hecho casi nada, ya estamos a puertas, casi, y ha hecho lo menos posible. No, por supuesto, podría hacer miles de cosas, por ejemplo, determinar que una síntesis del informe RED y del informe Walsh fueran lectura, no sé si obligatoria, pero por lo menos optativa para todos los colegios del país, por ejemplo. Por ejemplo. No, podría tomar en serio estas osamentas que están hace no sé cuántos años ahí arrumbadas, que es algo terrible. Podría ser lo que ya no hizo, que fue grotesco, que hizo al comienzo la subsecretaria Reuter, que había sido torturada, oye, y entregaron todo el documento que hicieron los conscriptos, las denuncias de los conscriptos que ya la Lorena Fríes, como subsecretaria de Bachelet, había arrumbado y que Piñera, por supuesto, siguió arrumbando. Finalmente, el gobierno de Boris se las entregó finalmente al Archivo Nacional, entiendo. Que Claro. son todas las miles de denuncias, centenares de denuncias de conscriptos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De los 50 años. O sea, no, van a hacer lo menos posible por razones de imagen, nada más. Pero estas cosas sustanciales, esto de la osamenta y esto de las denuncias a los conscriptos, no, no. Ahora creo que dijo que se iban a entregar más fondos para los detenidos desaparecidos, pero en el fondo ha sido increíble. O sea, así que yo no espero absolutamente nada en estos 50 años. O sea, van a hacer lo menos posible. Y en esta perspectiva de siempre, de buscar Mira, lo que hizo Elwin desde el comienzo y la concertación fue buscar la injusticia en la medida de lo posible. Claro. Sí, porque no podían cómo hacerlo, pero cada vez que el gobierno ladraba, los militares ladraban, ellos movían un proyecto de ley que en el fondo era de amnistía a largo plazo. El proyecto de ley Frey, el acuerdo Figueroa-Otero, el proyecto de ley Elwin, Frey, acuerdo Figueroa-Otero, etc. Y no les resultó porque, claro, la sociedad chilena no podía aceptar eso. Pero, en el fondo, ¿qué hicieron los gobiernos de la concertación de motu propio? ¿El informe Reti? Sí. El informe de Walsh no lo hicieron de motu propio. Yo estaba en la Comisión Ética contra la Tortura cuando Lagos dijo que no quería mirar para atrás. Al final se vio obligado porque hasta la UDI empezó a pedir. Y los socialistas ya también se quejaron. Y ahí hicieron el informe Walsh. Y los otros que hicieron de motu propio fue el Museo de la Memoria. Claro. Creo que eso han sido las dos cosas básicas de motu propio que han hecho los gobiernos de la concertación en el campo de los derechos humanos.
A eso se reduce su espíritu antidictatorial. Felipe, por imperativo de la producción tenemos que ir terminando. Risenberg ya hizo su pregunta que tenía, porque él está limitado por la producción, solamente puede hacer dos preguntas y ya las hizo ya. Así que, bueno, de todas maneras te damos un minuto, Raúl Asbun, que lo dejamos nosotros para que nuestros invitados puedan hacer algún tipo de invitaciones, anunciar algún tipo de publicación. Nosotros hemos estado recibiendo directamente en el Porteño estas crónicas referidas al Vaticano y el antisemitismo en particular en la Iglesia Católica. Bueno, no sé, te lo planteo un poco como tema, si tienes que hacer algún anuncio o alguna invitación o algo que te parezca que se te quedó en el tintero. Bueno, en primer lugar, es reiterar mi agradecimiento. También creo que he demostrado que tengo temas. Así que estoy encantado, que no es por hacerle, por creerme la muerte, ni mucho menos, pero me siento re bien así en una entrevista a mí solo. O sea, pueden seguir haciéndomela cuando quieran. Así lo haremos. Nos comprometemos con nuestra audiencia a hacer un programa, lo veíamos antes del inicio de este programa, vamos a tratar de hacer cápsulas precisamente en base a la obra de Felipe Portales. Hay un libro precisamente sobre los mitos de la historia de Chile que ha sido muy, muy difundido, es muy conocido. Nosotros podemos Y tomar. historias desconocidas de Chile también. Dos Exacto, volúmenes. con dos volúmenes que invitamos a nuestros lectores. Vamos a dejar algunos enlaces en este programa a pasar revistas y nos pueden servir ellos precisamente como base para hacer una secuencia de programas sobre este tipo de cuestiones que muy probablemente son contenidos que no se encuentran ni se van a encontrar por la dinámica que tiene el mismo proceso político en ningún lugar, así que creo que sería muy importante. Para ir cerrando el programa, solamente quiero señalar de que estamos en este momento conmemorando un aniversario más de la masacre de Corpus Christi, aquella oportunidad en que la CNI asesinó a un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Los hechos fueron presentados en su momento como si hubiese tratado de enfrentamiento, una de las situaciones luctuosas más escandalosas cometidas durante la dictadura. Durante estos días, el día de ayer, el día de mañana, domingo, en Santiago se han realizado distintos actos de conmemoración con motivo de estos hechos que precisamente sirven para reflexionar sobre aquellas cuestiones que han servido de base de alguna forma también al debate y al análisis de este programa. Esto es la presencia de la dictadura, la presencia del trabajo de contrarrevolución, el trabajo de estructuración de un régimen neoliberal y al servicio del imperialismo. ¿Cuál fue la obra sustancial de la dictadura sobre la base además de una dictadura y de un régimen genocida y sangriento como el de Pinochet? El que ¿Esa también, perdón, esa también recibió el nombre de Operación Albania o no? Operación Albania, exactamente. La Operación Albania. O masacre de Corpus Christi. Por la época, porque me parece que la fiesta religiosa cambia un poco en realidad fue el 15 de junio en la madrugada, esto se supo al día siguiente, el 16. Por eso fue recordada por la prensa de esa manera, pero Operación Albania parece que era la denominación que tenía dentro de los operativos de la CNI. Era el Ya. nombre, digamos, clave que ellos le habían dado a esta acción criminal de lesa humanidad. De tal suerte que discutir sobre estas cosas muy lejos, pero muy, muy lejos de llevarnos nosotros al pasado, hacernos estar anclados en cosas que ya no tienen ninguna relevancia, es al revés. Discutir sobre la dictadura, sobre las cuestiones de las violaciones a los derechos humanos, sobre la tarea antipopular y antinacional de la dictadura de Pinochet y su pervivencia en el régimen político hasta el día de hoy, tienen que ver no solo con lo que está ocurriendo hoy día en Chile, sino especialmente sobre el futuro. Y no solo por aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo, sino porque vívidamente hoy día el régimen está precisamente amparado sobre lo que son los pilares fundamentales de la dictadura de Pinochet. Y entonces discutir sobre la figura de Pinochet a los 50 años del 11 de septiembre del 73 resulta absolutamente pertinente. Esto lo señalo especialmente para quienes nos anatemizan y van a decir que ya están estos tipos hablando de cosas que pasaron y que eso no. Estas cosas siguen ocurriendo
hasta el día de hoy. Para la causa popular, de alguna manera, la moneda aún está en llamas. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a la sesión de este importante programa de discusión política, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita de manera que sepan de que efectivamente hemos subido nuevos contenidos, a ponerle me gusta a lo que nosotros ponemos, a comentarlos, ojalá de manera elogiosa, y si no es posible de manera elogiosa, de una manera suficientemente fuerte como para que nosotros podamos discutir, porque de más está decirlo, todas aquellas cuestiones que hemos debatido en este programa no son verdades reveladas, sino que son un insumo más para la lucha popular de la que forma parte el programa Mate al Rey, que es precisamente aspiramos a conformarlo como una barricada de lucha política. De nuevo, había tenido un programa impecable y de nuevo otro Panenka. Pero bueno, es así. Sí. Gracias, Felipe, y muchas gracias. Deje el trago que se toma antes del programa. Es posible, puede ser eso, ¿no? Nos vemos entonces. Gracias.